Primero vamos a hablar con Laura Alonso, que fue hasta diciembre pasado jefa de la Oficina Anticorrupción. ¿Y qué es lo que pasó en la Oficina Anticorrupción? Que el actual titular, Félix Cruz, decidió retirar a la oficina de todas las causas de corrupción en la que esta Oficina Anticorrupción era querellante. Una decisión muy grave. Laura, ¿qué significa exactamente que se hayan retirado, que la oficina se haya retirado de todas las causas de corrupción? Buenas noches, Joaquín. Significa que una parte importante, un acusador importante en representación del Estado deja de pedir lo que corresponde cuando considera que hay casos de corrupción comprobados, condenas, Ujú. recuperación de activos que fueron robados a ese propio Estado. Claro, lo que recuperación de activos es recuperar el dinero o los bienes que fueron robados por funcionarios públicos. Que se han identificado Mm. decenas de miles de millones de pesos, Ujú. tanto en bienes como en activos, en distintas causas de corrupción y también en causas de lavado de dinero. Porque recordemos, Joaquín, que nosotros trabajábamos coordinadamente, no siempre las mismas causas, pero sí en algunas la unidad de información financiera, que fue muy activa, o incluso la FIP. Ujú. Y hoy están sucediendo cosas muy complejas en estos organismos. Por eso yo también decidí volver de alguna manera a hablar sobre esto, no solo por la gravedad del Ujú. asunto, sino porque quienes llevaron adelante estos casos no fui yo o Mariano Federici, sino que fueron los abogados de nuestros organismos. Y son estas personas las que hoy, de alguna manera, ven mancillado su trabajo. Por otro lado, Pero esas personas siguen en la Oficina Anticorrupción, por algunas ejemplo. sí y otras fueron despedidas o no fueron recontratadas. Y este es otro punto. Por lo menos en la Oficina Anticorrupción. No conozco el caso de la Unidad de Información Financiera. Sí sé que en el caso de la FIP, esto lo ha hecho público Jimena de la Torre, se ha decidido hacer una auditoría sobre el trabajo que hicieron los analistas de la FIP respecto de los libros contables de las empresas de los cuadernos, que aportaron un informe importante en la causa. El doctor Stornelli puede dar fe de eso. Y estas personas, que son planta permanente profesional de AFIP, están bajo acoso y bajo investigación de la gestión actual. Entonces ha habido aquí una decisión, no solo respecto de talar una función o recortar una función práctica de la Oficina Anticorrupción como impulsor, como asistente de la justicia en las causas de corrupción, sino también en las de lavado de dinero y en las de evasión. Porque aquí hay un armado, digamos, aquí hay un proyecto político de impunidad. Y por otro lado hay un proyecto y una estrategia de venganza. Esto no lo va a decir el doctor Stornelli, pero sí lo digo yo, tanto él como Daniel Santoro, como el expresidente Macri y otros exfuncionarios hemos sido víctimas de acosos mediáticos, de situaciones judiciales muy irregulares como las que le está tocando sufrir a Daniel Santoro y al doctor Stornelli. ¿Se acuerda usted cuáles son las principales causas o las más importantes que, digamos, era querellante la Oficina Anticorrupción y ahora se retira? Bueno, Otesur y Sauce fue las primeras dos donde se Son, retiró. esos son lavados de dinero de la familia Kirchner. Sí, vialidad, la tragedia de Once, abandonando a las Mm. víctimas y a los familiares. Yo considero que esa es una causa que jamás debió haber sido abandonada, aunque quedara medio abogado en la Oficina Anticorrupción. Uno siempre tiene que buscar los recursos para estar presente, porque los recursos son escasos, pero hay si uno sabe plantarse. Y acá creo que lo que el presidente está diciendo, porque es hoy de quien depende la Oficina Anticorrupción, es Ujú. que no le interesa este tipo de participación de la Oficina Anticorrupción en estas causas. La causa de Odebrecht, las tres causas de Odebrecht, donde el primo del expresidente Macri está procesado también, se retira de causas importantes de soborno transnacional como la de Thales Spectrum. Bueno, hay, entonces son más de 30 querellas, no solo el kirchnerismo, algunas vienen de la época del menemismo, porque como sabemos, la justicia es lenta en la Argentina. Sí, Suele bueno. llegar algunas veces, pero es muy Bueno, lenta. de hecho Menem fue sobreseído por que pasó un tiempo razonable, ¿no? Sí, pero por ejemplo, mira, ¿qué le cuento? En el caso de sobresueldos, la Oficina Anticorrupción querelló hasta ahora, que el señor Kraus decidió retirarla, y logró el año pasado el doble conforme a la condena contra Carlos Menem, Granillo Campo y Domingo Cavallo en la causa de los sobresueldos pagados con ¿Y a dinero dónde de está los esa causa ahora? servicios.
Esa causa está con un En la recurso Corte. ahora en la Corte que se abrió inédito porque en realidad hay una condena en primera instancia contra Carlos Menem y una condena en la segunda instancia. Bueno, la Corte abrió un recurso y ahí está, y ahí quedará, digamos, ¿no? También es la tragedia de la persecución penal y la dificultad muchas veces de la persecución penal de estos delitos complejos, donde le faltan también recursos, hay que decirlo, a los fiscales y muchas veces le ha faltado apoyo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo encontró usted la oficina anticorrupción y cómo la ve ahora? Bueno, nosotros encontramos un lugar lleno de papeles, con gente que se sentaba en escritorios, algún que otro abogado que respondía oficios judiciales y era el trabajo más rutinario, y había personas que entrevistamos uno por uno que no tenía tareas asignadas ni responsabilidades. No había un plan de acción, el último y único había sido en 2001, en la original Oficina Anticorrupción creada por De la Rúa. No había normas actualizadas, nosotros hicimos una cantidad de decretos que firmó el presidente Macri, promovimos la ley del arrepentido, promovimos la ley que penaliza a las empresas por la corrupción, que se sancionaron ambas, participamos en la redacción de la ley de acceso a la información pública, trabajamos con el área de modernización para ayudar a la implementación del expediente electrónico en toda la administración. Digamos, se hicieron un montón de cosas, se generó una estructura administrativa y además, por primera vez, firmado por un decreto del presidente Macri, la Argentina tiene un plan nacional anticorrupción, donde todo el Poder Ejecutivo Nacional, las distintas áreas, se habían comprometido con acciones concretas. O sea, nosotros le dejamos el avión encendido y funcionando a Ahora, Cruz. Y había abogados, por supuesto que no había 300, pero había ahora, Laura, actividad. pero yo opino que después de esto que ha hecho Félix Kraus, el nuevo jefe, ya habría que cerrar esa oficina. La verdad que no sirve que esté abierta. Mire, yo no puedo decirle que no sirve porque la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas dice que los países tienen que tener uno o varios órganos anticorrupción. Primero yo creo que hay que defender al Procurador General en este momento, y eso sí lo quiero poner porque Al para doctor mí es Casal. fundamental garantizar la independencia de los fiscales y que tengan recursos para hacer sus investigaciones sin presiones. Y por eso hoy el eje central de la defensa republicana en el ámbito judicial, desde mi punto de vista, es el Procurador General de la Nación. El doctor Y Eduardo esto ha Casal. sido destacado por organismos internacionales. La despolitización que llevó adelante el doctor Casal tiene un valor incalculable. Entonces, quiero ponerlo en valor. Respecto a la Oficina Anticorrupción, siempre nosotros quisimos discutirlo. Por eso también mandamos un proyecto de ley al Congreso, que apenas pudimos discutir en una reunión de comisión, ni siquiera discutirlo, donde nos presentamos y no había, porque no hay voluntad de discusión de estos temas. Entonces, usted me pregunta, ¿pero qué iba a pasar con las causas contra Cristina Kirchner y la Oficina Anticorrupción si ganaba Alberto Fernández? Por supuesto que la oficina se iba a retirar, si esto ya lo sabíamos. También la oficina no existió prácticamente durante los años del kirchnerismo. Ahora, mi pregunta es, y a esto es a donde, por eso yo hablo del Procurador General, hay que fortalecer ahí, hay que fortalecer a la Procuración de Investigaciones Administrativas, sí, me gustaría escuchar más la voz del Procurador de Investigaciones Administrativas en las causas judiciales apoyando a los fiscales. Los hechos ya se han concretado y está claro qué hizo un gobierno y qué está haciendo este gobierno en materia de lucha contra la corrupción, que es verdaderamente poco, porque no pueden, a ver, es ilógico, es ir contra la naturaleza que el propio gobierno vaya en contra de su vicepresidenta. Ahora también, Joaquín, esto ha sido avalado por el voto popular. Y yo quiero hacer, no esa autocrítica ni esa crítica, pero quiero ponernos a los argentinos en contexto. ¿Queremos o no queremos vivir con la corrupción? ¿Queremos o no queremos impunidad? Porque ahora yo recibo encuestas y todos los meses no solo aparecen los problemas de la salud y la economía, aparece la corrupción como un problema grave. En algunas encuestas aparece como primer Y problema. estamos todos de acuerdo que yo estoy más que de acuerdo que es un problema muy grave en la Argentina y que no es solo responsabilidad de un organismo del Poder Ejecutivo resolverlo, sino de toda la clase política, de todo el empresariado, de toda la dirigencia en general de este país, desde el primero hasta el último. Y se hicieron muchas cosas en el gobierno de Macri. Yo quiero destacar un punto porque hay veces que entre tanto lío no se sabe o no se conoce. Patricia Bullrich, en el Ministerio de Seguridad, montó un plan donde todo el personal de la Fuerza de Seguridad presenta declaraciones juradas, donde ellos
digamos, la misma que presentan los altos funcionarios de la fuerza si vienen a la Oficina Anticorrupción. Pero ellos hicieron para todas las fuerzas, para todos, desde el primer hasta el último oficial. Todos la presentaron. Había auditorías e incluso hubo investigaciones internas y no sé si no hubo denuncias judiciales. Y esto se hizo también en el Ministerio de Seguridad. Se hizo en Vialidad Nacional. Lo hizo Dietrich con Iguacel. Hicieron un trabajo no solo de investigación, sino también de prevención de la corrupción, con código de ética propio en Vialidad Nacional, con línea de denuncias interna, con reportes que llegaban a la Oficina Anticorrupción de situaciones dudosas, no solo de la gestión anterior, también de la gestión, durante los 4 años de la gestión de Dietrich y del presidente Macri. Entonces también se ha generado una cantidad de mitos que son falsos. Porque en todas las áreas, además del trabajo que hacía la Oficina Anticorrupción, en coordinación con el Ministerio de Modernización por la transparencia, la modernización administrativa, el gobierno abierto, los datos abiertos, con el equipo de la aduana en un lugar tan difícil, en la implementación del expediente electrónico para evitar la ineficiencia y también la falta de transparencia y controlar mejor el desempeño de las áreas y cómo gasta el Estado. Todo eso se hizo. Entonces, área por área podemos contar una cantidad de cosas que se han hecho y mostrar las diferencias. Nosotros dejamos montada una red de enlaces de integridad con un decreto del presidente Macri y con los contactos específicos, no solo en los ministerios, en todas las empresas del Estado. Entonces, todo eso que no existía antes, porque no es solo qué quedó en la Oficina Anticorrupción, es todo lo que dejó la presidencia de Mauricio Macri en el Estado argentino para prevenir la corrupción y promover la transparencia. Ahora, justo hoy la expresidenta Cristina Kirchner dio una carta, la primera carta larga que da desde que es vicepresidenta, donde ella dice que que hubo siempre una operación jurídico-mediática y política para denuncia eso, para acosarla a ella judicialmente. Y que, bueno, ella se muestra como una víctima de esa gran operación. ¿Usted qué opina de esto? Está en juicio. Se puede defender en juicio, el juicio de vialidad. Ella ya se sentó en diciembre en el banco de los acusados. Tiene un abogado muy prestigioso que lamentablemente aceptó ser miembro de una comisión de notables en absoluta falta de decoro y ética desde mi punto de vista, porque defiende a la vicepresidenta en causas de corrupción. Debería preguntarle a su contador, que es uno de los arrepentidos protegidos más importantes de las causas, y están buscando todo tipo de excusas, que no hubo grabaciones, que no sé qué querían, cámaras 3D filmando a los arrepentidos con los fiscales, todo tipo de recursos, y eso también lo puede explicar Stornelli mejor que yo. En cada punto y coma ponen un recurso de nulidad, en todas las causas, para dilatar, para entorpecer. No es que vino corriendo Cristina Kirchner y dijo en los expedientes, yo soy inocente, me vengo a defender, quiero el juicio ya. Eso es falso. Al contrario, inventó este engendro de fórmula, la vicepresidenta con el poder y un presidente delegado, para guarecerse, construir poder político y tratar de lograr su absolución, porque eso es lo que quiere. Lo que pasa es que no le van a dar los tiempos, porque de alguna manera los largos tiempos de la justicia argentina la perjudican, porque la democracia argentina, a pesar de que muchos trabajan para matarla lentamente, está más vibrante y más viva que nunca en un sector muy importante de la población. Déjeme hablarle de otro tema de hoy también, que a ver su opinión. Está la ocupación del campo de la familia Echeverri por parte de Grabois, un dirigente cercano al gobierno. Fueron 2 o 3 funcionarios de menor jerarquía, pero funcionarios, estuvieron ahí. Está ocupado ese campo. Hubo hoy una protesta de productores que se solidarizan con Echeverri. Hubo organismos sociales, organizaciones sociales que protestaron acá en la sociedad rural. ¿Cómo ve usted esto? Mire, esto es totalmente... hay una enajenación en un sector del gobierno y en actores minoritarios muy intensos que están vinculados con el gobierno. O sea, tenemos funcionarios nacionales en las distintas usurpaciones, en Patagonia, en Entre Ríos, y aquí hay causas judiciales donde están interviniendo jueces de la provincia de Entre Ríos. No tiene por qué haber allí
situaciones de este tipo, y menos aún con presencia de funcionarios nacionales del otro lado de la tranquera, digamos, ¿no? La ilegalidad, del lado de la criminalidad. Al mismo tiempo, a mí me preocupa, como creo que le preocupa a mucha gente, la posición del joven dirigente Grabois, que también cree haber descendido de Sierra Maestra, abrazándose con el Papa Francisco, y que la Iglesia Católica de la Argentina no tenga ninguna respuesta o ninguna opinión sobre esta situación, que está generando o puede generar mucha violencia. Justamente el Estado de Derecho lo que viene a resolver en las sociedades es la barbarie. Y esto está escrito y recontraescrito, no solo por Sarmiento, por todos los constitucionalistas del mundo. Sobre la base de la ley se construyó Occidente, sobre la base de la ley se construyó también este país. Y las diferencias entre Alberdi y Sarmiento eran matices, pero todos jugaban dentro del mismo campo, que era el de la Constitución Nacional. Y aquí tenemos sectores dentro del gobierno, atizados por el Instituto Patria, que no juegan dentro de la Constitución. Entonces, hablar de acuerdos sin creer en la Constitución y actuar en su contra diariamente y sostenidamente por años es muy poco creíble.